Daniel 7. Los primeros 6 capítulos de Daniel nos muestran un Dios grande. Y mire, a pesar de las apariencias, de toda la cuestión que usted podría estar pensando que pasa alrededor de este mundo, Dios está en control. En la segunda parte de Daniel, ¿qué nos espera? Y no se ve tan bien, pero ¿qué nos esperan? Unas imágenes deslumbrantes. Es un impresionante drama y lo quiero caracterizar así. Los de Televisa se quedan cortos y una profecía alucinante. Pero el tema central sigue siendo el dominio de un Dios poderoso y justo. Guárdese esto, poderoso y justo, son 2 palabras importantes. Vamos a ser desafiados en esta segunda parte de Daniel por lo que Dios reveló en esos capítulos al mirar las profecías que ya se han cumplido y que esperamos ansiosos por saber cómo va a ser el final de nuestra era. Escatología. Escatología es una palabra del griego, su raíz es escato, no es de los que les gusta la música ska, jóvenes, no, es el final. Logos, el estudio del final, ¿cómo va a ser el final? Entonces estos últimos capítulos de Daniel, esta segunda parte, son temas que los teólogos dicen son de escatología, apocalípticos. A medida que nos sumergimos en estas visiones y sueños que Dios le dio a Daniel, vamos a encontrar la fuerza y valentía en el Dios que se revela a sí mismo, no lo que los teólogos piensan, lo que Dios mismo está poniendo en su palabra. Y aunque el futuro parece muy incierto, miren, Daniel en su palabra, ¿qué nos dice? Podemos confiar en nuestro gran Dios, Él tiene el futuro en sus manos. Ahora, esta segunda parte de Daniel revela 4 visiones que le dio sobre las cosas que estaban por venir. Este tipo de literatura decía que vamos a estudiar es muy compleja, hermanos. Los capítulos son sugerentes, son emocionantes, pero no son fáciles de interpretar. Estos fueron escritos para los exiliados de Judea cientos de años antes de Jesucristo, imagínense. Los símbolos, estas imágenes, las metáforas, pues van a hacer que a veces sea muy difícil comprenderlos. Dependemos de la iluminación del Espíritu a través de la Escritura y el apoyo que Dios ha puesto en los comentaristas bíblicos para poder comprender un poquito más y profundizar. El mensaje es: todos los creyentes que se encuentran luchando en este mundo, sin importar el momento y el lugar, tienen que leer, escuchar y comprender estas visiones de Daniel. Por eso, al estudiar este capítulo 7, yo quiero hacerlo a través, más bien, identificar 3 principios de la lectura de esta visión. Y estos principios tienen que ver, por supuesto, en lo que Dios nos está mostrando para el futuro. Vamos a orar. Prepare su rostro, inclínelo y diga conmigo: Señor, gracias por esta mañana en la que tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Padre mío, quítanos la distracción, el tedio que a veces es, que resulta de escuchar, de distraerse. Señor, retíralo. Haznos accesibles, que tu palabra penetre hasta en nuestro corazón como una espada de 2 filos, Padre, que rompa cualquier cadena de desesperación, de angustia, de tristeza, de amargura, y que nos haga dóciles para recibir tu palabra. Señor, gracias por el libro de Daniel, por lo que hemos leído antes, y por este capítulo 7 que nos trae una visión espectacular y emocionante, y que nos desafía a vivir en tu camino, porque tenemos asegurada la vida eterna, Señor, y eso es nuestro gozo. Gracias por todo lo que nos das. Oramos en Cristo Jesús y hacemos en este momento una oración especial por nuestro hermano Ramiro, Señor, que está allá en Quintana Roo. Padre Santo, gracias porque le has dado la oportunidad de compartir allá con los hermanos de la iglesia en la que él está participando en este evento, compartiendo tu palabra y retando a estos jóvenes a seguir en el camino.
Que esta iglesia, Señor, te pedimos, sea una iglesia que apoye a los pastores, a los evangelistas, a los que van llevando tu preciosa palabra. Que esta iglesia sea comprometida, Señor, y gracias al mismo tiempo por nuestro hermano pastor que nos reta y nos motiva a hacer esto. Oramos que llegue con bien esta tarde y te pedimos que bendigas este tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te pedimos. Amén. Punto 1, principio número 1. Al anterior veíamos a Daniel que estaba soñando y estaba viendo en su cerebro, dicen algunos comentaristas. Y de este capítulo 7 identificamos este principio y parece algo ya muy repetitivo. Sí, hermano, Dios tiene el control. Y cuando alguien está en conflicto dicen, Dios tiene el control, hermano. Sí, Dios tiene el control, pero ¿cómo le hago? Dios tiene el control, hermano. No, pero ¿cómo le hago? Porque entonces nuestro pensamiento necio es de, pues, ¿cuál control? Pero lo que vamos a ver aquí trasciende. A veces estamos preocupados por cosas muy vanas y muy simples, hermano, pero esta referencia al control de Dios, a su soberanía, va más allá a veces de lo que nuestra mente puede imaginar. Y por eso el profeta tuvo esta visión para que quedara plasmada en la Escritura y pudiéramos dimensionar cómo es que Dios tiene el control. Y aquí ustedes se encuentran estas bestias que pareciera que las sacaron, pues sí, esta es la imaginación del pintor, pero esto pareciera como una especie de caricatura. Y a los que tuvimos infancia en la que pudimos acceder a los programas de televisión los días sábados tempranito, antes de cualquier otra cosa, ver las caris, decíamos entre mis hermanas y yo, pues seguramente ustedes, si lo experimentaron, pues encontrarían seres como estos. No sé, a mí veíamos una caricatura que se llama los Thundercats. Y entonces salía el leono, era con la espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Y entonces ponía la espada así, y entonces en el centro de la espada él podía ver. Tenía una garra, y la garra me la regaló mi mamá, era de plástico, pero tenía yo mi garra. Entonces cuando era niño yo andaba con mi garra y con mi espada, versión larga, con mi espada. Entonces de repente yo me sentía leono. Y entonces, cuando estaba yo estudiando esto me recordó, porque hay este es el leopardo, hay un personaje en esa caricatura que es como, bueno, todos son como felinos, ¿no? Pero hay uno que se parece mucho, felinos galácticos. Los que son de mi generación los van a identificar bastante bien. Yo veo que hay muchos, somos contemporáneos. ¡Qué emoción! Creo que va a salir una película en este próximo... ¿El estreno será en este año? Sí, los Thundercats. ¡Wow! Y me emocionaba, hermanos. Y yo era fan de los Thundercats. Bueno, cuando nosotros estudiamos esto, pues nuestra mente empieza a volar. Y Dios permite esto. Porque, pues, qué emocionante va a ser poder entender esto. Los versículos 1 al 8, y vamos a leerlos, por favor, ahí rápidamente en Daniel 1 al 8, nos hablan de estas bestias. Pasado, presente y futuro. Yo le he puesto, y no aparece ahí, pero pasado, presente y futuro. Daniel, número 7, versos 1 al 8. Si ya lo tiene ahí, exclame un amén. Y lea conmigo, de forma alternada, inicio. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Parecería que cada fin de un periodo, inicio del otro, trae consigo una tragedia. Por ejemplo, cada 6 años en nuestra cultura, porque aquí cada 6 años hay cambio de gobierno, cambio de presidente, parecería que trae la predicción de que lo peor va a suceder. Tragedia económica, ruina social, decadencia moral, si el otro partido gana. Ustedes conocen esto, ¿no? Los que tienen más edad conocen más sexenios que han pasado, más presidentes, más tragedias. Y la encarnizada lucha electoral que se plantea. Ni temo ni chente, Francisco va a ser presidente. Ni el PRD ni el PAN, ni el PRD ni el PAN, el PRI es el que va a ganar. ¿Se acuerdan de esa canción? Salía Juanga ahí. Y vinieron a mi mente, estuve recordando todas las escenas de hoy el debate con el señor Fox. A pesar de que estos anuncios políticos vienen con cierto grado de exageración, esto de que en 2018 lo vamos a vender, también. Los problemas que enfrentan los países que tienen estas transiciones son reales y son enormes. Y las leyes que se hacen y toda esta estructura gubernamental es insuficiente, definitivamente. Y a nosotros nos preocupa. Pero no solo nos preocupa nuestro propio gobierno, fíjese cómo la cuestión económica, la cuestión global, nos hace observar a otros países en los cuales puede afectar la estabilidad económica del nuestro, la política, que si el dólar, que si el euro, que si la Unión Europea, que si China. Y nos preocupa. No es de extrañarse que usted cuando vea los noticiarios se pone como que ansioso. Hoy no le hagas, mira, están planeando la Tercera Guerra Mundial. Oye, mira, este Estado Islámico, ¿cómo está creciendo? Y nos empieza a preocupar. Como individuos, pues sí, nos podemos sentir a merced de estas fuerzas que ni siquiera podríamos entender, que ni siquiera podríamos ver y mucho menos controlar. La visión de Daniel en este capítulo 7 nos habla directamente de la ansiedad. ¿Qué podemos sentir en medio de la incertidumbre política y económica? Si a usted no le interesa la política, tal vez mi ejemplo no es el más propicio para usted. A usted debería darle un ejemplo distinto. Pero como sé que pues estamos inmersos en este ambiente político, en esta cuestión de cómo se desarrolla la sociedad, pues no podemos ser ajenos. Por eso lo traigo como ejemplo, porque esta visión se desarrolla precisamente en cómo van a ser las cosas en la cuestión política, cómo han sido, cómo son y cómo serán. Como dijimos hace un momento, hermano, la segunda parte de Daniel, a partir de este capítulo 7, contiene 4 visiones dadas para demostrar el dominio de Dios en el pasado y en el futuro. Estas visiones, dije, son de naturaleza apocalíptica, escatología, no se le olvide. Si quiere decirle, hermano, estamos estudiando escatología, los hermanos se van a quedar sorprendidos. Son profecías expresadas en un lenguaje simbólico y expresivo poderosamente. Ahora, la clave de esta literatura llamada apocalíptica es que le da forma, encamina nuestra conducta en el presente al mostrarnos cómo nuestro comportamiento actual afectará nuestro futuro a largo plazo. Ejemplo de esto,
nosotros estamos dispuestos a sufrir por Cristo, a sufrir en semejanza a Jesús, porque sabemos que vamos a participar de su triunfo y vamos a vivir con Él en la eternidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y decía mi hermano hace un rato, haciendo referencia a la nueva Jerusalén, que la voy a poner hasta el final para que digan, yo quiero estar ahí. Y esto, el propósito y la clave de esta literatura apocalíptica es que usted se va a dar cuenta de cómo nuestra conducta actual afecta lo que va a pasar. Yo estoy seguro que el Señor me ha rescatado y por eso le sirvo, y por eso estoy dispuesto a sufrir por Cristo, y por eso estoy dispuesto a sacrificarme, y por eso estoy dispuesto a entregar mi vida, porque Él me ha rescatado y me ha prometido que cuando Él venga por segunda vez, ahí estaré viviendo eternamente con Él. Y si usted cree eso, su conducta cambia. Por eso son las profecías, porque el Señor nos va a mostrar el futuro, lo que va a pasar. Vamos pues entonces, hemos leído este versículo 1 de Daniel 7 y hemos dicho que en la primera expresión nos refiere a la ubicación histórica, es decir, el primer año de Belsasar, año 553 antes de Cristo. Ojo, critican mucho a las profecías de Daniel porque son muy exactas. Y a la gente y al enemigo no le gusta que sean tan exactas. Si usted tiene amigos que no son cristianos, le van a decir, la Biblia, pues son puras imaginaciones, ¿cómo crees? Y, ¿cómo la hicieron? Y ¿cómo que coincide tan exactamente? Y lo hemos comentado en nuestro grupo, porque es precisa la palabra. Año 553, ¿se acuerdan de este rey Belsasar? ¿Quién fue el Belsasar? Refiere de Nabucodonosor, y ahí hay una discusión también respecto si era hijo de Nabónido o de Nabucodonosor. Mire, hermano, finalmente eran de la casa de Nabucodonosor. Yo creo que él era su nieto, pero no se conflictúe con eso. Era de Nabucodonosor. ¿A este hombre qué le pasó? ¿Qué vio él? Una visión, muy bien. ¿Qué vio? La mano en la escritura, la mano que aparecía, estaban en la fiesta, en la pachanga, en la borrachera, estaban ahí en su bacanal, y se le aparece la mano y le escribe Mene, Tekel, Uparsin. Ya, muy bien, hermanos, estos son los que lo tienen todo. Fue durante ese tiempo, incluso fue antes en el gobierno de este hombre. En esa etapa, ¿cuántos años tendría el profeta? 85, lo leyeron ustedes en su estudio de la semana. Bueno, pues dense cuenta que cómo nos ubica el Señor. Estaba Daniel en Babilonia, tendría unos 85 años, y dice que en este primer año de Belsasar, tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En el versículo 2 dice, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar se refiere a la tierra, de acuerdo a lo que señala la propia explicación. El versículo 3 dice que 4 bestias subían del mar y eran diferentes la una de la otra, es decir, salían una tras otra, no todas al mismo tiempo, una tras otra, porque hace referencia a una cronología de lo que significa que uno tras otro en relación a los reinos. Y empieza el escritor bíblico a decir cómo eran estas bestias que estaba viendo. Y la primera, y si me la pones ahí, Fer, por favor, y esta ya la vieron ustedes, pero a mí me encanta, está hasta como artística, ¿no? Seguramente era muy fea en la visión, pero dice que esta bestia era literalmente como león y tenía alas de águila. Los leones con alas, y ustedes lo recordarán cuando vimos
Daniel capítulo 2, son algunos de los símbolos que se encuentran en las ruinas de Babilonia. Fíjese qué interesante. Así que no es sorprendente que la mayoría de los expertos, incluidos nosotros mismos, creamos que esta primera bestia es Babilonia y que se refiere específicamente a Nabucodonosor. Fíjese, qué interesante que a Nabucodonosor se le simboliza como un león, según lo que leemos en Jeremías 4, 50 y 49, como un águila. En términos figurativos, este versículo 4, cuando señala, y fue levantada del cielo después de que le arrancaron las alas, y se puso enhiesta, es decir, se puso firme, de pie, recta, paradita, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Prácticamente estaríamos recordamos lo que pasó en el capítulo 2. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se hizo como una bestia. Y cuando después de reconocer, después de reconocer que el cielo gobierna, el Señor lo levantó de su estado miserable. Interesante, ¿no? La segunda bestia, versículo número 5. Dice el versículo 5 que a continuación apareció un oso ante Daniel, pero este oso tenía un lado más elevado que el otro, tal vez simbolizando el dominio final de Persia sobre los medos en su imperio conjunto. Y aquí está el oso. Este oso está muy decente y pues está muy tranquilo, ¿no? Pero pues seguramente era terrible. Miren aquí cómo se le hace la jorobita. Tenía un lado más grande que el otro. Por eso decimos que este oso es el imperio medo-persa. Los 3 huesos de la boca de este depredador se cree que simbolizan la conquista de Babilonia en el año 539, de Lidia en el 546 y de Egipto en el 525. En su apogeo, haciendo referencia a la inmensidad de este animal que es el oso, el imperio medo-persa tuvo más del doble del territorio en poder de Babilonia o Asiria y se extendía desde Egipto hasta lo que hoy es India. Y si no le convence este oso, y hubiéramos puesto hubiéramos puesto al oso que salió en la de El Renacido, ¿no? ¿Todos la vieron? Ahí sí, esa es, hermano, ahí sí. Vean, si no la ha visto, hermano, véala y se va a acordar de este oso. Cuando está ahí el oso luchando con el protagonista, encarnizadamente, se acuerda de este oso y dice, mira, ahí está el imperio medo-persa. Bestia número 13, aquí la siguiente, Fer, dice esta bestia que aparece ahí en el versículo número 6, dice que la tercera bestia representa a Grecia bajo Alejandro Magno y sus sucesores. Recuerde, ¿qué estaba viendo? Era una semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y que tenía también esta bestia 4 cabezas, y como que esta es mi favorita, por lo que yo les decía hace rato de la caricatura que yo veía en mi infancia. Refiriendo a Alejandro Magno y sus sucesores, que reemplazaron inmediatamente a la segunda bestia, a Persia. Es importante notar aquí, hermanos, y quiero detener un poquito, que la explicación, cuando usted se pone a estudiar de cómo fueron los griegos, de cómo crecieron tan rápido, de cómo tuvieron innovaciones tecnológicas en cuestiones militares, pues la verdad es que uno se asombra. Pero es importante en relación con el título de este primer principio, que nosotros podamos comprender la palabra clave de este asunto. Dios tiene el control. ¿Y por qué tiene el control? Si pues fueron los griegos los que conquistaron y los que crecieron. Mira, aquí como tiene 4 cabezas, cuatro alas. Además, pues el leopardo es un animal sagaz, que se mueve, despiadado, pero ágil. Pero Dios le dio el control
Y Dios permitió que pasara eso. Pero ¿cómo, hermano, se atreve a decir eso? Estamos negando la infalibilidad de la historia. Pero Dios lo hace. Vea cómo dice: a la tercera bestia le fue dado dominio o autoridad, como refiere la versión internacional. Y debemos añadir, ¿quién le dio esta autoridad? Usted ya lo dudó. ¿Quién le dio esta autoridad? Dios le dio la autoridad. Cuando estudiábamos en la célula de estudio dijimos, esta expresión le fue dado constituye una construcción gramatical que se denomina voz pasiva. Los hermanos que les gustó mucho el estudio de la gramática y esas cosas dirán, la voz pasiva, sí, cómo no. Claro, es aquella en la que el sujeto gramatical recibe o padece la acción del verbo y coincide con el objeto. No lo duden, un hermano nos contestó así en el estudio. Sí se la supo. Yo ya lo sabía, pero yo lo tuve que buscar. La voz pasiva se produce a menudo en la Biblia. Aquí lo encontramos en el versículo número 6. Lo van a encontrar después en este mismo pasaje. Y entonces lo que dicen es que es un medio indirecto que significa que es una acción de Dios. Le fue dado dominio. ¿Quién le dio el dominio? Dios. ¿Fueron los griegos en su ingenio? Definitivamente. Pero ¿quién le proveyó la sagacidad a este hombre Alejandro Magno para conquistar todo lo que era conocido y a sus 20 y tantos años llorar porque ya no había nada más que conquistar? Pues fue Dios. Para eso la Escritura nos ilustra y nos da el camino. ¿Y qué significa que le fue dado por Dios? El título de esto, que Dios tiene el control inclusive de la historia. Hermano, así es, hermano, créalo. Debemos observar que en esta descripción de esta bestia, se utilizó el número 4 en 2 ocasiones, 4 alas, 4 cabezas. Y curiosamente, es lo que ocurrió después de la muerte de Alejandro Magno. La repetición de algo significa que tiene trascendencia en la Biblia. Cuando se muere este hombre, los generales de Alejandro Magno se dividieron su vasto imperio. ¿No me cree? Revise su libro de historia. Y vamos ahora a la cuarta bestia en los versículos 7 y 8. Y les voy a pedir que lo lean de manera conjunta. Dice el versículo 7 y 8. Después de esto, juntos. Dice que la bestia que apareció no era como las demás. Y el profeta no la comparó con ningún animal terrestre. ¿Qué hizo? Hizo hincapié en su fuerza excepcional. Dice, era una bestia espantosa y terrible. ¿Ya está ahí? La cuarta bestia, por favor. Ahí está la bestia. Espantosa y terrible, ya que devoraba a sus víctimas con sus dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba, o sea, las machacaba, las dejaba bien. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y pues mire, esta es una imaginación. Estaba yo pensando a cuál se parecen estas de las caricaturas que yo había visto en mi infancia, y pues creo que no le di a ninguna. Tal vez alguna que tenga que ver con dinosaurios, pero no hay de dinosaurios. Bueno, había una que era un dinosaurio que se llamaba Denver, el dinosaurio verde, pero pues esta generación no la conoció. Está muy fea, y quería una más horrible, pero pues dije, no se me asusten los hermanos. ¿Qué tenemos que hacer aquí, hermanos? Irnos a Daniel 2,
Porque es el momento en que debemos recordar esta imagen aterradora que vio el rey Nabucodonosor, donde estas piernas de la imagen, ¿se acuerda usted? Si me puedes poner la siguiente, Fer, ahí vamos a encontrar, ándale, nada más vean la imagen, hermanos. Cuando ustedes leen en Daniel 2, van a encontrar la descripción de esto que estuvo viendo el rey. Y en esta imagen, las piernas que eran de hierro y los pies eran una mezcla, dice el versículo 33, de hierro y de barro. Dice que también la estatua que vio el rey comenzó con la cabeza, acá arriba, ándale, exactamente, y después dice, terminó con las piernas de hierro que simbolizan a Roma, seguidos por el hierro y el barro mezclado en los pies y dedos de los pies. ¿Se acuerdan que la cabeza quién era? Y luego los medos persas. ¿Y luego quién seguía? Y luego Roma. Y luego hace mención especial a los pies. Ahí vamos. Los pies y dedos de hierro y barro cocido, dice, estaban relacionados de alguna manera con las piernas, pero eran diferentes. Y aquí está la clave. Como es lo último, cronológicamente esto es lo último. Cuando estudiamos la estatua dijimos que el Imperio Romano, acá hace referencia a las piernas, vendría en dos fases distintas. Una que ya pasó y una que está por venir. Una que ya pasó y una que está por venir. Por eso estudiamos escatología, lo que va a pasar. La expresión era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Estaba yo escuchando una música así como de bestias, como de emoción, suspenso. Cuando yo estaba leyendo Daniel, hermanos, de repente se me enchinó la piel y mi esposa así como que se asomó y yo, es que ¿qué le pasa, no? Después ya puse una música más alegre. Esta expresión inicia la descripción de la segunda fase de la dominación romana, una segunda fase que está preparada para el futuro. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que no ha pasado esta segunda etapa? Bueno, hay varias cosas, pero en primer lugar podríamos decir porque en la historia, en la época de la monarquía, y los que estudiaron, varios abogados que yo veo aquí, ilustres abogados, cuando estudiaron Derecho Romano, seguramente vieron todas las etapas de la historia romana que nos enseñan y nos dan 2 cursos, en la que la monarquía uno ve a los reyes que están ahí, pero nunca hubo un reino conjunto de 10, como dice aquí la palabra. Entonces por eso decimos que eso no ha sucedido. Y el versículo 24 nos dice que los cuernos representan a 10 reyes gobernando simultáneamente. También decimos que esto no ha pasado y que va a ser para el futuro, porque en este último imperio romano, en la visión de Nabucodonosor, ¿qué le pasa a la imagen, a la estatua? Fue destruida con una piedra, con una roca. Y eso todavía no ha pasado. Esta bestia de 10 cuernos, a que estamos haciendo analogía, será destruida por Dios, así como la estatua. Ahora, para los que estaban ansiosos, hermanos, este versículo 8, y aquellos que les gusta mucho Apocalipsis, y yo, hermano, yo quiero hacer un estudio de Apocalipsis, no se me desespere. Este versículo 8 comienza a relacionar el papel de este cuerno pequeño. Ponme la anterior. Miren, esta también, ponme la siguiente. Esta también está muy fea, pero aquí no aparece el cuerno pequeño, por eso no la pusimos. La anterior, atrás, exactamente. Esta bestia, este cuerno pequeño, se empieza a identificar con una figura poderosa y blasfema, cuyo gobierno se describirá más adelante en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 20 se hará mención. ¿Se imagina quién es? Sin miedo, hermano, el anticristo.
no se decepcionara. Por eso le digo, si a usted le gusta que el anticristo, espéreme, ya vamos para eso. Y en el grupo casi empezábamos a discutir del anticristo, pero no nos dio tiempo como en esta ocasión. Conclusión de este principio: Dios está en control. Porque a pesar de que los regímenes y gobiernos tienen un enorme control sobre nuestras vidas y pueden apoderarse de nuestra propiedad, restringir nuestra libertad, violentar los derechos humanos, violentar el libre tránsito con el doble hoy no circula, con la nueva medida temporal en la que solamente usted va a poder circular un día a la semana, va a tener que dejar de circular un día a la semana, aunque tenga su coche último modelo calcomanía 000 o 400, Super Cero, como su P0 ahora va a tomar. Y a pesar de que le pueden decir, en 2016 lo vamos a vender. 18, ¿verdad? Perdón. Y a pesar de que usted puede ser violentado en que pues ya llegó ahí la tenencia de la tierra y le van a expropiar, le van a pagar bien poquito, y de que viva injusticia y la ley y lo demanden y pierda un juicio y haya calamidad y el dengue, chikungunya, zika y todas las enfermedades que el mosquito del chikungunya, ¿cómo va la canción? No, la estaban cantando de repente y la hicieron pegajosa para que todos estemos alerta y con el chikungunya, ¡haz que huya! Hermano, a pesar de todo esto, Dios tiene el control de las cosas. Ay, pero hermano, ¿cómo vamos a hacer? Si mire este local, ¿en dónde estamos? ¿Cómo hemos caído? Ya ni teníamos agua hace rato, se nos fue la luz, nos la cortaron. ¿Por qué Dios? ¿Dónde estás, Dios? Dios está trabajando. Si usted está trabajando, ni se preocupe. Que el local está muy feo, pues ni modo, hermano. Porque Dios está en control de las situaciones. Y escuchamos hace 8 días, el testimonio de nuestro hermano Manolo, que está aquí presente, y gloria a Dios por su vida. Y decía, pues, me ha pasado la calamidad. Así prácticamente podemos decir, al hermano le pasó la calamidad. Imagine usted, perdón que te tome de referencia, hermano, pero es para edificación. En su luna de miel, después de un agradecimiento a Dios tan hermoso, tuvo un padecimiento y sufrimiento y tribulación y lejos de la familia, en un lugar extraño. Y Dios le preserva, porque quiere preservarle. Y los demás hermanos que están en sufrimiento, de enfermedad, de lo que sea, Dios le preserva. Y los que están en tribulación económica, que no me alcanza y que el salario mínimo, y ahora que ya cambiaron las nuevas disposiciones de Hacienda, me tiene atorado Hacienda, la contabilidad electrónica, pues promueve el amparo electrónico. Ahí están el viernes los hermanos cristianos, abogados, promoviendo los amparos a las 10 de la noche, porque se les vence el plazo, porque Hacienda está encima de uno, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Ya no voy a poder evadir impuestos. Bueno, pagar menos impuesto. Pero Dios está en control de esto. Fíjate en lo grande, no te fijes en las pequeñeces. Date cuenta como el imperio de Alejandro Magno fue controlado por Dios. Él le dio el dominio y poder. A los persas, a los caldeos. Y ahí está en la historia. Abre tu libro de historia y créelo. Nuestra visión a veces, hermanos, se va aquí chiquita, pero se preocupa por cosas que son insignificantes, se preocupa por cosas que, decía nuestro hermano Rey, nada de eso va a llevarse una. Y decía el hermano Ramiro hace 8 días también, a uno se le permitió, en una broma por supuesto, llevar a la Nueva Jerusalén, llevarse sus lingotes de oro. Y cuando llega él le dijeron, mira, trae chapopote, porque las calles eran de oro. Yo no lo había entendido, hermano, hasta que... Esta visión nos dice la perspectiva de Dios al final de los tiempos. Estos reinos van y vienen, pero el importante es el que reina. Nosotros podemos encontrar la paz en el cambio de estas olas
esta marea política que se viene. Pero ¿quién está a cargo? Dios. ¿Lo cree? Amén. Segundo principio, vamos avanzando, nos va a dar tiempo para terminar bastante bien, porque estos son más breves, pero no menos importantes. Versículos 9 al 14. Lea conmigo, de manera alternada nuevamente. Daniel 7, 9 al 14, por si se le perdió. Y dice así la palabra de nuestro Dios, de Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando yo leía esta, me vino a la mente algunas de estas peleas famosísimas o cruciales que uno puede pensar cuando es niño, de las caricaturas. Había una caricatura que se llamaba, mi hermana era la principal fan, Mazinger Z. Ya los más grandecitos, porque mi hermana ya me lleva a otra generación, no crean que es de la misma, ya es más grande que yo. Mazinger Z, y entonces estaba así como que la lucha entre que era como un robot gigante, lo manejaba un niño, creo, en la cabeza, y luchaba contra bestias y monstruos, estos acá como los que estamos viendo en Daniel, y entonces era una lucha encarnizada, y cada que terminaba un episodio, uno se terminaba así como que venció el bueno al malo. Y lo más grave que podía pasar es cuando se quedaba, esta historia continuará. Y entonces sí, uno se quedaba con el suspenso, pero al siguiente capítulo, ¿qué es lo que pasaba? Después de la lucha, volvía a vencer el bien. Usted piensa en su caricatura preferida de monstruos. Y lo que va a pasar es eso. Estos versículos contienen, a pesar de que son cortos, contienen una revelación que decimos es trascendental, porque identificamos que la autoridad final no se basa en la competencia brutal por el poder entre la humanidad. Una competencia que usted puede ver es encarnizada. Trump, por ahí dijeron, ¿no? ¿No dijeron Trump? Si ganan y ven esto, no me van a dejar entrar a Estados Unidos jamás. Pues se lo pierden. ¿Qué están haciendo? Trump está ahí con una campaña en la que que los mexicanos y les vamos a poner un muro y van a ver porque estos que nada más son como una lacra para nuestra sociedad y no podemos permitir que entonces los americanos y América libre. ¡Qué brutal! Y este es un ejemplo corto. Pero se les olvida, hermanos, que la autoridad final, y aquí lo dicen estos versículos, viene del cielo y se la ha dado al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? Jesús, el que murió, resucitó, a quien celebramos hace 8 días, diciendo, este es el testimonio de la resurrección de Cristo. Esta revelación que hace es la misma que se explica con la roca en el sueño de Nabucodonosor, que ustedes tienen ahí en esta estatua. Recuerden que esta golpea la imagen y destrozó todos los reinos, haciéndolos polvo, que se llevó el viento, como la canción Polvo en el viento. Mientras este cuerpo, dice el escritor bíblico, que gritaba blasfemias, eso es lo que se refiere cuando
dice que este cuerno hablaba grandes palabras, Daniel continuó observando lo que se abría ante él, que era nada menos que el juicio final de las bestias y la coronación del gobernante final, el hombre del cielo. Y si me la pones, Fer, por favor, que este principio que nosotros le decimos, Dios juzga. Y esta imagen se les va a hacer conocida. Ya había visto los acontecimientos de la tierra, Daniel. Ya vio las bestias, lo que sucedía. Y ahora que está observando lo que estaba pasando en el cielo, ahí donde se toma la decisión final, no en la tierra. Por eso cantamos una alabanza, y ustedes, los que les gusta alabar con su voz, esa alabanza que dice, como en el cielo. Narra el profeta en este versículo 9 que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Y por qué revisamos casi cada palabra de esto? Porque no quiero que se les vaya ninguna, hermanos. ¿A qué se refiere? Pues es que los tronos, hermano, se refiere a la instalación de un tribunal. Aquí todo es como para abogados, hasta como que le motiva a uno. Yo soy abogado, recuerde usted. En el que se llevaría a cabo un juicio, nada más que yo no juzgo. Los que están en la labor jurisdiccional, que juzgan, se sienten en el que se da un juicio. Menciona este versículo 9 al anciano de días, que es una expresión que designa ¿a quién? A Dios, como aquel que asume el papel de juez sentado en su trono, un trono central. Ahora, fíjense cómo el escritor nos va llevando a que este juicio, esta opinión, esta determinación, porque eso se refiere el juicio es, como podría decir, como la sentencia, la de resolución debía ser temida. Lo que diga Dios tenía que dar miedo. Por eso fue simbolizado con este río de fuego que salía y procedía delante de él. No está tan ilustrado acá, pero este es fuego. Sin mencionar que el propio trono era de llamas de fuego. O sea, vean acá. Esto es, bueno, nada más es la ilustración. Usted, pues así lo plasmó el artista. La expresión en el versículo 10, el juez se sentó, significa el inicio de este juicio. O la famosa frase de las películas que usted, la corte entra en sesión. Llega el juez, ustedes recuerdan el sistema pues como americano, y luego ya ahora en México el sistema oral. Llega el juez y todos se ponen de pie, los que han tenido oportunidad de ver un juicio. Llega el juez y entonces se sienta y entonces ya, significa como que ya entramos. Daniel está observando el juicio final. Estaba observando cómo se iba a presentar, qué es lo que iba a pasar después de estas bestias que estaban ahí dando lata, esta última bestia blasfemando contra Dios. Bueno, empieza el juicio. Dice el versículo 9 que los libros fueron abiertos. Quiero que busque Apocalipsis 20, por favor, rápidamente, tan veloz como ese leopardo que aparece ahí. Diga que no, hermano, porque el leopardo es una bestia. Apocalipsis 20. Híjole, yo quisiera leerlo todo, pero no podemos hacerlo. Y una voz fuerte que diga, yo leo del versículo 11 al 15, rápidamente, hermano. Fuerte, hermano, hermana. Dice:
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, fue un juicio sumario. Apocalipsis es un libro profético, y ustedes lo saben bien porque yo he escuchado que algunos tienen interés en estudiarlo. Y nosotros encontramos en estos versículos este juicio que se está desarrollando. Y fíjense en cómo encontramos la intención de Dios en que nosotros nos demos cuenta que esta sentencia a que se hace referencia, que el juez dictaría, estaría basada en las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por lo tanto, el destino de cada uno dependerá de si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y esto nos lleva a el título de Dios juzga. Que son muy malos los gobiernos, malditos. Dios juzga. Es que, ¿cómo es posible que vivamos tales cosas? ¿Quién les va a parar? A los de la Comisión Ambiental Metropolitana, que nos quitaron un día de circular. Dios juzga, hermano. Está escrito, y yo más bien le exhortaría a que usted estuviera convencido de que su nombre está en el libro de la vida. No creo que todos hayan tenido la experiencia y espero, porque igual no es necesario, pero bueno, si Dios lo quiere, de estar sujetos a la resolución de una autoridad, a que alguien dé un juicio, a que les dicten una sentencia, no por un delito. Bueno, si fue por un delito, bueno, ya vivió esta experiencia, pero por cualquier cosa, esperar a que el juez le diga, yo he revisado tu caso y te condeno o te absuelvo. ¿Es procedente lo que pides? No es procedente. Yo como abogado les puedo decir que pues no es directamente sobre mí, pero cuando uno está a la resolución sobre un asunto, pues casi está, Señor, pues si tú quieres que ganemos, pues concédenos la demanda para que podamos cobrar este asunto, para que nuestro cliente esté contento, para que afinidad. Pero finalmente uno está esperando que alguien decida. Así va a ser el juicio, hermanos. Así va a ser el final de los tiempos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crea. Y va a estar usted en el libro de la vida. Y viva agradando a Dios. Y va a estar en este libro de la vida. Qué emocionante. De verdad, hermano, qué emocionante cuando uno lo ve desde esa perspectiva. La perspectiva de Dios. No en este mundo, en la eternidad. El versículo 11 dice que tanto Daniel como la gran multitud delante del trono esperaron ver el juicio que iba a ser ejecutado sobre esta cuarta bestia y en particular sobre el trono pequeño, el cuerno pequeño, que seguía hablando grandes palabras, dice el versículo 11, hasta que esta bestia la mataron y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El anticristo, el cuerno pequeño. Usted sabe lo que dice Apocalipsis, que durante un tiempo este anticristo se levantará en contra de Dios, pero en el momento oportuno será silenciado en el lago de fuego. Lo vamos a ver en el siguiente. Y terminando casi este segundo principio, dice que en el verso 12 podemos también ver el destino de las otras bestias. Y yo realzo esto porque, mire, a pesar de que Dios en su soberanía le permitió a estas bestias que les fuera prolongada la vida, su destino es la destrucción. Esto le causa una contradicción a los autores de que, oye, ¿cómo es posible que les dieron chance a estas bestias? Pues y lo estamos experimentando. ¿Sobrevive algo de estos reinos, de los caldeos, de los persas, los griegos? Claro, el hecho, mire, en nuestro pensamiento moderno y en el posmodernismo está la influencia griega.
los que les gusta estudiar el gobierno y todas esas cosas, mire, los romanos nos dejaron su herencia, nuestros códigos son una herencia, se dice romano, canónica, germánica, todo eso viene de Roma. Los griegos en la escolástica se metieron a interpretar la Biblia con este pensamiento corrompido e hicieron una cosa muy abominable ante el Señor. Pero Dios lo ha permitido. Pues la herencia de los caldeos también la vemos reflejada pues también en la política, el famoso código de Hammurabi. Dígalo sin miedo, hermano, usted tiene la verdad. ¿Y qué decir de los persas? Pero es un hecho, el juicio de estos también será, al final del tiempo, también van a ser destruidos. Ahora, los versículos 13 y 14, y si me pones la siguiente, por favor. No, regrésate. Creo que me falta una por ahí, pero no importa. Estos versículos 13 y 14, mire, hermano, nos tienen reservada una visión más impactante, y así, cortita nos la avienta el Señor. La frase hijo de hombre es el título que Jesús se aplicaba a sí mismo con frecuencia. Varias citas bíblicas, no lo vamos a buscar ahorita, pero en Marcos lo encontramos, Marcos 14, cuando le interrogan el sumo sacerdote interrogando a Jesús de, ¿tú eres el hijo del bendito? Y él decía, yo soy. Y en Juan 5 y Mateo 26, que seguramente ustedes vieron en su estudio, hace referencia de que el Señor vendrá, porque aquí habla de que vendrá entre las nubes. Cristo es aquel a quien en el versículo 14 se le dará el dominio, la gloria y el reino, que nunca pasará y no será destruido, dice la palabra. Concluimos este punto. ¿Qué observamos, hermano? ¿Qué vio usted aquí en estos versículos? Que hay un gran juicio por venir y Dios será el gran juez. Los enemigos del pueblo de Dios van a ser derrotados. Y el Mesías reinará cuando sea derrotada esta cuarta bestia. Y yo le diría, ¿le anima? Más o menos, ¿no le anima? ¿Le preocupa? Pues tal vez no estoy seguro. Tal vez no tengo la convicción de que yo he tomado una decisión verdadera, de que mi vida está siendo transformada, de que mi vida está siendo moldeada por Cristo y de que estoy en el libro de la vida. Eso más bien normal. Y el último principio con el cual terminamos, hermanos, los versículos 15 al 28. Les voy a pedir que los leamos. Esta predicación ha sido un poco larga, pero ha valido la pena, porque esto que vamos a encontrar a continuación es una advertencia que nos da el Señor. Lea por favor conmigo en Daniel 7, los versículos 15 al 28. Dice la palabra: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
y hablará contra las palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Pero se sentará pues, y evitará su dominio, para que sea destruido y gobernado. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Me puedes poner la anterior, Fer, ahorita que puedas, en donde sale la bestia, la cuarta bestia? Cuando yo leía esta última sección, me acordé de otra caricatura que veía en mi infancia, y esta seguramente todos se la saben, que decía Los Caballeros del Zodiaco. Y tal vez algunos niños no se las dejaban ver, porque pues hacía referencia al zodiaco, y los personajes, los caballeros, pues eran una referencia de pues las constelaciones, toda esta cosa que tiene que ver con el pensamiento, referencia al pensamiento griego, ¿no? Y salía el bueno, ¿cuál era? Sella, ¿se acuerdan? Y con el caballero de qué era? Pegaso. Sí le saben, hermanos, díganos sin miedo. No está el pastor. El Pegaso, y salía el otro que era el dragón, el cisne, y el de las cadenas, ¿cómo se llamaba? Andrómeda. Cadena de Andrómeda, ¿no? Decía. Y en esa fue muy famoso, esto impactó, todos los niños querían su personaje, su armadura. Y había unas que eran de las casas, eran de oro, y una cosa ahí. Mi papá me dio permiso de verlo. Claro, con la dirección correcta. Y hay una saga que se llama la saga de Hades. Los que son conocedores saben que esa se refiere cuando van y pelean contra los personajes más oscuros. Todos sean oscuros, hermano. Pero los más oscuros eran de la saga de Hades. Entonces viene así como que cuando leía yo de esto y leía esta bestia cuarta, y ahorita que la pongan ustedes se van a acordar, parece que ya tronó, se van a acordar de cómo aparece ahí la bestia, y decía, esto es como de los caballeros del zodiaco. Es más que eso, hermano. Porque, fíjese, si nosotros hubiéramos visto estas visiones de Daniel, pues hubiéramos sentido la misma angustia o más. Él ya tenía experiencia con estas visiones, ya para poder definir si era una amenaza o no. Pero quiso más información. Por eso se acercó a uno de los que estaban ahí. Y en los versículos 17 y 18, pues usted puede ver un resumen de lo que ya habíamos dicho antes. De que los santos del Altísimo reinarán al final, y la posesión del reino será eterna. Ahora, como esta cuarta bestia era tan fea, tan terrible, Daniel quiso saber más. Y surgen nuevos detalles de este restablecimiento, decíamos, de lo que será el nuevo imperio romano, que aparece en los versículos 20 al 26, sobre los cuales, ahora sí, el anticristo reinará. Entonces, llegamos al anticristo. Bueno, hermano, no vamos a poder tanto porque el 8 es donde viene bien especificado. En este versículo 21, ¿qué vamos a identificar? El cuerno pequeño es la bestia que habla Apocalipsis 13. Y solamente, no lo vamos a leer ahorita, pero usted cuando llegue a su hogar, entre las Biblias de Apocalipsis 13, identifique, este es el cuerno pequeño, que hará guerra contra los santos y los vencerá hasta que la sentencia del Altísimo, dice, va a terminar con este reinado de terror. Le dijo más este intérprete angelical a Daniel, le dijo que este imperio de la cuarta bestia conquistará toda la tierra. Los 10 cuernos son 10 reyes contemporáneos, decíamos hace rato, y el anticristo va a surgir como otro rey a derrotar a 3 de estos 10. El anticristo hablará en contra del Altísimo y perseguirá a su gente. Y es lo que leemos en el versículo 25. Ahora, ¿quién es este enemigo? Mire, hay varias interpretaciones que se dan. No se ponen de acuerdo.
y no se van a poner de acuerdo hasta que el Señor permita. Unos dicen que el anticristo, bueno, el reino, este cuarto reino eran los Seleucidas, y este anticristo en específico ya pasó y él fue Antíoco, aquel que cometió una abominación porque sacrificó un cerdo en lugar para Dios, en el altar para Dios. Esto lo lee usted en el libro de los Macabeos, este libro que está en algunas otras Biblias católicas, que relata esta historia. Es histórico. Otros dicen que no, que el cuarto imperio fue Roma y el anticristo fue Julio César. Otros dicen, no, el anticristo es el papa, bueno, los gobernantes de Roma, el papado, o el imperio turco, los musulmanes, ISIS. No puedo decirle con precisión, hermano, pero va a suceder. Yo creo que, en lo personal, yo creo que va a pasar, todavía no sucede. El Señor está preparando el tiempo para que suceda. El versículo 26 dice, pero se sentará el Mesías, quitará para siempre el mundo que abarca esta soberanía que ejerce la cuarta bestia. Este poder va a ser transmitido a los pueblos, al pueblo de los santos del Altísimo. Es al Mesías a quien se le dará toda la soberanía y todos los dominios lo alabarán y lo obedecerán. Y aquí termina esta visión que tuvo Daniel, es lo que vimos anteriormente. Dios nos está advirtiendo, ahí está, Apocalipsis 13, muy bien, Fer. Mira hermano, esta imagen es la que nosotros identificamos como la de Daniel en el capítulo 7, el cuerno pequeño. Y si me puedes poner la anterior, Fer. Dios nos está advirtiendo, hermanos. No, que no sabíamos. Sí, el Señor sabe. ¿Por qué? ¿Qué nos debe? ¿Nos va a dar miedo? No le dé miedo, hermano. Los que vivan en la tribulación, en el tiempo, les va a tocar, pero el Señor los puso para ese momento. Va a venir. Tal vez nosotros no estemos, tal vez eso sea tarde, tal vez sea mañana, no sé, hermano. Pero sabe que a mí no me preocupa, no le voy a tocar a usted. El Señor nos está diciendo, va a estar ahí para que sea vencido. Por eso cantamos esta alabanza, Él ha vencido, Él ha triunfado. Es la única realidad en el cielo y en la tierra. Dios no nos prometió, y estamos terminando con esta expresión, una vida sin preocupaciones, próspera o fácil. Esta visión lo prueba. Pero nuestro futuro es seguro. Nuestro Rey y Salvador reinará en un reino eterno y estaremos con Él por siempre, por los siglos de los siglos. No es difícil imaginar que en momentos de gran sufrimiento e incertidumbre el pueblo de Dios prestará atención a las visiones de Daniel. Viva usted donde viva, nosotros podemos darnos cuenta del consuelo que nos ofrece esta visión de Daniel. Armas biológicas, terrorismo, naciones rebeldes, pues nuestro mismo narcotráfico, nuestra misma injusticia, violencia que vivimos, eso va a desaparecer, hermano. Tenga usted la confianza. No tema, confíe en el Señor. Este anciano de días va a juzgar el mal. Dios va a juzgar el mal. El culpable, si usted ha vivido injusticia, no va a quedar impune. Va a ser juzgado por Dios. Lo que quiero invitar, y con esto termino este tiempo de predicación, es que en esta oración que vamos a hacer final, tome usted un tiempo de reflexión. Y si algo le preocupa, hermano, pues es el tiempo de confiar en las visiones que Dios le dio a estos grandes hombres de la Biblia. Es tiempo de confiar en el Señor. No significa, pues ya que pase lo que pase, significa tener la certeza de que Dios juzga el mal, de que Dios al enemigo lo va a destruir, lo va a lanzar al fuego, y que a su pueblo verdadero, lo va a llevar a reinar con Él. Entonces, más bien usted esté atento a la voz del Señor, porque cuando tiene esa confianza, usted lo que va a entender es que usted ya pertenece a los santos del Altísimo. Ore conmigo.
Señor Jesús, gracias por hacernos parte de los santos del Altísimo. Gracias por darnos la oportunidad de reinar contigo, Señor. Gracias por venir a morir por nosotros, por rescatarnos de la muerte. Ya no nos preocupa lo que vaya a suceder, Señor. Estamos atentos, estamos advertidos, porque creemos que tú vas a cumplir todo esto que ya dijiste. Pero no nos atemoriza, Padre, al contrario, nos consuela, porque sabemos que si estamos viviendo injusticia en nuestros trabajos, sabemos que estamos viviendo injusticia con nuestra familia, sabemos que estamos viviendo injusticia, menosprecio, si hemos sido vituperados a causa de tu nombre, Señor, somos bienaventurados, porque estás cumpliendo esta promesa que nos has dado. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, Padre. Esto es necesario, necesitamos confesarlos ante ti,